Colofón, un podcast de Fundación La Fuente. Un espacio para hablar de libros y lecturas. Conoceremos historias y métodos de escritores, ilustradores y editores. Cuando una en Word juega a hacer libros, no sé si todo el mundo juega eso, pero yo jugaba a hacer libros en Word, tal vez tenía que ser editora. Hola, soy Carolina Hilino, periodista. Les doy la bienvenida a una nueva entrevista de Colofón en esta temporada en la que estamos explorando la labor de editores. Hoy nos acompaña Mónica Druilli, se me olvidó preguntarte cómo se pronuncia. Druilli funciona perfecto. ¿Cómo lo dices tú? Yo digo Druilli, pero entiendo que es Druilli, pero no se puede andar así por la vida. Bueno, Mónica es escritora, traductora, dramaturga, ingeniera civil, coordinadora de ediciones Universidad Finisterra y fundadora de Editorial Noctámbula. Efectivamente. ¿Cómo estás, Mónica? Bien, ¿y tú? Muy bien también, gracias. Cuéntame en qué estás esta semana. ¿Qué vas a hacer? Haciendo ahora todo eso que leíste. No, esta semana es cortita, entonces me toca más ser escritora. Pero una semana típica la reparto entre la editorial de la Universidad Finisterra, donde soy coordinadora editorial y veo temas muy parecidos a los que veo en Noctámbula, donde soy directora editorial y correctora, editora, diseñadora, bodellera, contabilidad, todo. Y bueno, también le dedico un poco de tiempo a la escritura, a algo que me gusta mucho y me engolosina y a veces me quita tiempo del trabajo más ejecutivo, que es buscar proyectos. ¿Ya? Así como buscar entre, no sé, libros antiguos, autores o gente que está escribiendo ahora. Como ahora hay un feriado y ese viernes raro y todo, me encanta hacer eso, entonces le dedico horas, tal vez no a las orales, a eso, una entretención. ¿Cómo haces esa labor? ¿Dónde buscas? ¿O cómo buscas? En todos lados. Nosotros tenemos una línea japonesa, dos líneas japonesas ya, una especialmente dedicada al haiku y otra dedicada a traducciones desde el japonés, y para ambas dos busco mucho en bases de datos japonesas. Ahí, ¿te acuerdas del proyecto Gutenberg? Que cuando empezó a suceder era wow, eso de escanear los libros para que estuvieran disponibles para todo el mundo. Ahora que todo está disponible en todos lados no es tan wow, pero los japoneses tienen su Aozora Bunko, que es su proyecto Gutenberg, donde está una cantidad enorme de libros japoneses subidos de autores cuyos derechos ya han expirado. Entonces me paseo por ahí, busco si son cuentos, si son poesía o si son ensayos, son muy dados al ensayo. Los japoneses son muy buenos para no pertenecer a un único género. Tienes una persona que puede ser poeta, dramaturgo, novelista, ensayista y no sé, escribe en el diario. Es muy común que un autor haga todo eso. Acá, como que en Latinoamérica somos más encasillantes. Entonces uno iba buscando los textos, ver de qué naturaleza son, de qué se tratan, si son muy difíciles de traducir, pensar a quién le interesaría traducir algo como esto. Y también eso para los japoneses y para los latinoamericanos, espiando lo que hacen los conocidos, la gente que uno conoció en algún taller, o textos que circularon hace algún tiempo pero ya no están y pueden resultar interesantes. Es muy entretenido. Y una vez que algo te gusta, tienes que ir a verificar que no lo hayan reeditado hace poquito. La semana pasada encontré un libro maravilloso de Augusto del Mar y el año pasado sacaron una edición, me dio una pena enorme. Pero bueno, sigo jugando. Pero porque es muy entretenido hacer eso. ¿Y guardas cosas en carpetas, anotas? ¿Cómo tienes alguna forma de clasificar eso que ves? ¿O
El año pasado tuve unas estudiantes en práctica de la carrera de traducción inglés-japonés de la USACH. Uh-huh. Y tuve que sistematizar esta búsqueda, porque yo en mi casa buscaba, guardaba o traducía unas cositas y después me olvidaba, y años después decía, esto es súper bueno, y lo iba a guardar y tenía un archivo con el mismo nombre y era como, oh, ya lo hice, ¿ya? Entonces dije, no, esto está mal, y dije, ya, voy a aceptar a las practicantes y vamos a sistematizar esto, porque no puede ser que solo yo busque. Me encantaría que gente me propusiera, pero ¿cómo sistematizo esta propuesta? Entonces ahí diseñé una planilla Excel con un montón de datos, como fecha, los distintos géneros, qué obras fueron importantes en el idioma de origen, qué obras ya están o en castellano, inglés, francés o alemán, pues si ya están en castellano, ¿para qué? Si están en inglés, es más fácil leerla y ver si te gusta o no antes de encargar la traducción. Y resultó bastante bien y bastante cómodo. Entonces yo ahí hice este orden, las chicas lo llenaron y salieron muy buenas ideas de ahí. ¿Cómo empezó tu interés por la cultura japonesa? Con Pipiripao. No, en serio, sí, estoy hablando súper en serio. Pipiripao es un programa de televisión ochentero que tal vez algunas personas no conozcan, pero transmitía un montón de animación, tanto japonesa como norteamericana, y ahí había... ¿Qué había ahí? No, el Festival de los Robots era de otro canal, ¿cierto? Con muy mala memoria. Bueno, soy había mucha animación japonesa. A mediados de los 80 era animación japonesa setentera, así como la mejor música de fondo y unos peinados, era muy entretenido. Y de manera natural seguí viendo animación japonesa porque la tele chilena se alimentaba mucho del anime, y cuando fui creciendo también me interesó, esto es super nerd, las bandas sonoras. Uh-huh. Y las bandas sonoras tú les puedes cantar, pero están en japonés. Entonces había que prestar atención a los cuadernillos que traían los discos compactos pirateados, que sean los chinos de las cosas japonesas, uh-huh, que se compraban en el Portal Lion. Y ahí empecé a ver que habían ciertos sonidos que se repetían y no había internet. Entonces encontrar un diccionario ya era todo un mérito, y yo creo que ese esfuerzo predigital dejó una huella en mí, porque hay idiomas que he intentado aprender después y no los olvido mucho más fácilmente que lo que aprendí en esa época, uh-huh, rastreando una fotocopia, era harto esfuerzo, o tomando un curso donde te enseñaban a leer un silabario y era todo lo que tenía, y todo lo demás estaba escrito en ideogramas y no entendías nada. Y después, como de 3 meses escuchando la canción, te das cuenta de que una palabra significaba, no sé, sueño o cielo, y era increíble. Y cuando llegué a la U, en Campus San Joaquín había una biblioteca enorme, que es como una cuadra entera de libros, y ahí había literatura japonesa, diccionarios japoneses, había internet, bueno, porque llegó internet a Chile, y me dediqué a buscar anime, por supuesto, pero también mucha literatura. Uh-huh. Y ahí creo que me gustó más la literatura que el anime, y seguí muy, muy pegada a la literatura siempre. Ahí leí así traducido al español ya. Sí. Había... Es que San Joaquín, esa biblioteca era lo máximo. Que no había internet, y cuando hubo internet no era lo que es ahora. Entonces todos esos libros eran fascinantes. Era todo, era lo que uno era en internet de la época. Era lo que teníamos. Era impresionante, sí. Y ahí estaban esos libros, y empecé a tomar ramos sobre cultura asiática, oriental, China, India, bueno, de Egipto hacia allá hasta Japón. Después fui ayudante de algunos de esos cursos, entonces siempre muy cerca de la cultura asiática, pero con un foco en Japón, también mediado por el hecho de que el mundo editorial
miró más de cerca a Japón desde antes que, no sé, pues China, Corea, Vietnam. Creo que Vietnam todavía no lo miramos. Uh-huh. Y así siguió. Y aquí estoy. Tu labor como editora nace con Noctámbula y nace con los japoneses, o nace de antes o por otro camino. Sí, no. Mi labor como editora nace con Noctámbula, pero no con los japoneses. Nace con la colección en lengua materna, uh-huh, donde el foco es latinoamericano, bueno, más cargado a los chilenos. Y en ese momento en Noctámbula éramos 2 personas y habíamos hablado de las muchas ganas, y los dos somos escritores, teníamos muchas ganas de dar visibilidad a gente como nosotros, porque estaba escribiendo en Colombia, Argentina, Perú, que no llegaban hasta acá sus escrituras, o a gente que conocíamos, amigos nuestros o conocidos nuestros, que sabíamos que estaban escribiendo bien, pero que sus escrituras no circulaban. Y en algún momento yo escuché que alguien afirmó con mucha seguridad que el contexto es mayor. Estábamos en una presentación de una colección sobre Kawabata, y era una colección de reediciones que en su mayoría o todas eran traducidas desde el inglés, el francés o el alemán, uh-huh, no desde el japonés. Uh-huh. Y eso es como toda una polémica en el mundo japonista. Y una persona del público levanta la mano y dice, ¿por qué hacen esta colección homenaje traducida no directamente? Y ahí contestaron que no había traductores japonés-castellano. Y dije, no, pero ¿cómo? O sea, y mi profe de japonés, que no existe, y hay mucha gente que lo está haciendo, pero es más lento, es más caro y hay que formarse. Y justo en esa misma época estaban haciendo la idea de Noctámbula con su colección latinoamericana. Ajá. Entonces cuando ya empezamos... ¿Eso lo dijiste o lo pensaste? Esto lo he dicho 800 veces, pero en ese momento no levanté la mano, yo estaba en shock. Ajá. Pero ¿cómo que no existe? Así como, y si no existe, ¿por qué como editores no nos esforzamos? Uh-huh. Es raro eso. Como si tenemos una industria y la industria tiene varias partes, y hago como que no existen los otros, tal vez no sé si existen o no, pero si para que exista necesitamos hacer un trabajo conjunto, yo también me tengo que hacer cargo, ¿no? Entonces, como ya venía esta Noctámbula latinoamericana, yo dije, mira, se afirmó esto. Y yo digo que es mentira, y podemos intentar una colección, y conozco una traductora que hace cosas interesantes, hace clases, tiene un montón de... Ella traduce haiku y traduce un montón de otro tipo de poesía más clásica, y en las clases llevaba sus propias traducciones para poder comentarla y ver, mira, el autor aquí dice esto y esto otro, y a veces lo traducen de esta manera, entonces no se entiende el sentido, bla. Entonces yo, mira, déjame hablar con ella y creo que podemos tener una colección paralela. Y bueno, funcionó, y ahí empezamos a buscar más textos, y otros traductores supieron que esto estaba sucediendo, me contactaron, entonces buscamos la manera de colaborar, y ahí empezó más fuertemente esto de ir buscando textos, y uh-huh, si me gusta, no me gusta, quién lo puede traducir. Hay gente que es más mañosa, hay gente que es más experta, hay gente a la que le gusta mucho traducir poesía, otros dicen, no, yo no traduzco poesía, es muy conceptual, prefiero cosas más fácticas. Y empezamos a colaborar con gente de acá, de Chile, pero también con gente de Argentina, de México. Ha estado súper lindo eso. ¿Cómo en la colección en lengua materna, cómo era tu trabajo como editora? Y no sé si es muy distinto a lo que haces, por ejemplo, con Onamari, ¿se llama? Omamori, que es un amuletito. ¿Ya? Eso es un omamori. Entonces un libro, para mí es como un amuleto, un objeto chiquito, súper portátil, uh-huh, que te puede acompañar a cualquier parte, y en el fondo es para la buena suerte. No es que un libro sea para la buena suerte, pero un libro siempre es algo bueno. Uh-huh. O sea,
los que llevas contigo, hay unos que no llevarías a ningún lado. Entonces me parecía muy bonito el concepto de que fuera un amuleto, un talismán que te acompaña. Y la palabra Omamori es como famosilla entre la gente que le gusta Japón, porque algunos personajes tienen un Omamori y son muy buenos para el amuleto, para no chocar, ponte tú, o para un buen viaje o para que te vaya bien en las pruebas. Hay amuletos para las cosas más japonesas del mundo. ¿Tú tienes amuletos aparte de tengo unos de tu colección de amuletos libros? vencidos y tengo ¿Ya? algunos amuletos también, pero ¿Cómo vencidos? porque vencen los Ah, amuletos. ¿qué? Po. Hay que renovarlo. Yo creo que también es parte como un modelo de negocio. ¿Ya? Pero una vez fui a Japón, me traje unos amuletos y duraban como un año su efecto protector. No. En serio. ¿Y ahí qué haces con el amuleto cuando vence? Es un adorno. Ah. O sea, no lo quemé ni nada. Ya. Pero a veces ¿Qué, se queman. ¿Qué hacen ellos? No a veces sé, los queman. no, queman unos papelitos a veces. Saca tu suerte de una cajita y la puedes quemar y todo, pero yo los encuentro de los más lindos que hay, Ajá. pero por suerte no creo tanto en... O sea, creo que el amuleto te puede ayudar a estar consciente del asunto. Ajá. Y al estar consciente del asunto tomas medidas, no sé, el amuleto para no chocar te recuerda que no tienes que cruzar la calle de cualquier manera, ¿ya? Ajá. Entonces, bueno, ahí te va mejor. Pero sí, vencen los amuletos. Y qué amuletos tienes o has tenido? Entonces, ¿tienes El alguno de buen viaje. así? ¿Ya? ¿Cómo es? Es un trocito de tela con forma como de rectángulo, con una punta en triángulo arriba. Es muy mono. ¿Y ese venció o está...? Sí, está vencido. Voy a chocar. No, No vas a voy a viajar. caer en un avión. No, pero está, no sé, pues para dinero, amor, trabajo y de verdad para que les vaya bien en las pruebas. Ajá. Eso es como todo un rito. Sí, hay templos. ¿Templos para que te vaya bien en las O pruebas? sea, vas y como... vas y te encomiendas antes de, no sé, pues la PSU ya no se llama PSU, de la PAES. Antes de la PAES te encomiendas y para que te vaya bien. Yo hubiese estudiado el año entero, no sé. Me encanta, aprendí. Se me fue la onda de lo que... Perdón. No, está perfecto. Entonces estábamos hablando de las dos colecciones. En lengua materna. ¿Cómo era tu labor de editora en lengua materna y en...? Es que son súper distintas. Ya. Porque en lengua materna uno puede detectar que hay una persona o te llega un manuscrito y tú lo lees y por muy bueno que sea un manuscrito no es un libro. Tiene que pasar por otros procesos. Aunque esté perfectamente bien escrito, tiene que pasar por lo menos por corrección ortotipográfica y el diseño. Pero hay unos libros que están geniales, pero algo les falta para terminar de redondearse. O sea, es súper difícil que te llegue un manuscrito perfecto, sobre todo cuando estás viendo voces nuevas. Entonces lo lees, conversas con la persona, ves cuánta voluntad de cambio o trabajo hay. Hay unos textos que tienen una voz hermosa, inteligente y con reflexiones y con imágenes también. Y puedes estarla leyendo media hora porque leerla es muy agradable, pero no sucede nada. No sucede nada. Y el personaje, muchas veces, ese personaje está transitando un momento de su vida y leíste 30 páginas y no pasó nada. Entonces ahí hay que equilibrar entre la reflexión, la voz, la transformación que sufre el personaje o no, o los personajes de apoyo. ¿Qué función cumple ese fragmento en la obra total, además de ser muy rico de leer? Entonces todo eso se trabaja, o hay unas veces, sobre todo en los escritores más nuevos, en que hay un personaje que inventaste al principio, después lo sacaste, pero quedan trazos del personaje. Entonces tienes que decir, oye, aquí parece que sacaste un personaje. Sí, es que no me convenció. Y dice, bueno, aquí quedan partes que no tienen ningún sentido, eso hay que arreglarlo. O
hay personajes que pueden estar muy planos solo al servicio del protagonista, así como para que el protagonista le pase algo y siga la acción. Dependiendo del tipo de literatura, uno puede encontrar que eso es un defecto y decir, bueno, no podéis tener este personaje así de plano o esta persona súper importante para que dedicaste 10 páginas para describir su background, aparece 5 minutos y después no aparece en toda la novela. ¿Ya? Todo ese tipo de cosas se sopesan, se conversan siempre muy respetuosamente. O una parte que explica todo, pero la pusiste como los 3/4 finales, tal vez podría venir más adelante. Ajá. O tal vez aquí, súper adelante, estás develando algo que sería tal vez más interesante si yo me entero después y me produce otro efecto. Entonces, todo ese tipo de cosas se conversan, se diseñan, o los libros de cuentos. Uno puede tener muchos cuentos muy buenos que no tienen nada que ver el uno con el otro. Entonces, estás haciendo un libro de cuentos que es un mundo donde habitan estos personajes, o estás haciendo un cuento tras otro, ¿ya? O me mandaste 25 cuentos, porque mandaste todos los cuentos que tenías, pero tiene 3 cuentos muy buenos, otros que se pueden mejorar, y 12 que de verdad que no, así como no, ¿ya? Y a veces están los de que yo escribo perfecto, que me venía a decir tú, o incluso están todos los cuentos buenos en qué orden los presenta, porque uno empieza a olvidar cosas. El primero y el último son mucho más inolvidables, entonces trata de no poner un cuento malo ahí. Entonces todo ese tipo de cosas se conversan, se piensan, se discuten. A veces hay batallas que se pierden, pero hay que ver qué batalla es más importante que otra. Y tú que trabajan justamente con escritores nuevos o que posiblemente no han sido publicados, ¿tienes que entrar a explicar ese mismo trabajo que hacen? ¿O en general los escritores igual se esperan esa conversación? Y que yo antes de ser editora fui escritora, y yo creo que fue una escritora insoportable, porque todo lo que escribo es perfecto, por supuesto, y a mí no me tocas ni una coma, ¿ya? Y creo que de verdad fui muy insoportable, he reflexionado, ya no soy así, o por lo menos ya no me comporto así, puede que lo piense, ya no me comporto así. Y en este proceso de practicar la escritura, conocer a otra gente, fui a algunos talleres, y los talleres son tan buenos como es la generosidad de tus compañeros. Uh-huh. Tuve la suerte de estar en talleres que fueron muy buenos en ese sentido. Entonces, escuchando y dando feedback, creo que aprendí eso, a tener ese ojo corrector, o un ojo de la sintonía del proyecto, uh-huh, más que me encanta ese párrafo, ¿ya? Y creo que ahí lo aprendí a... No digo que ya haya aprendido a hacerlo completamente, no, uh-huh, creo que esto es algo que una nunca deja de aprender y de perfeccionar. Pero creo que en esa experiencia y el hecho de haber leído mucho durante la vida, te ayuda a darte cuenta de que hay ciertas cosas que mejoran, que funcionan mejor que otras, y que hay ciertas historias que se benefician, por ejemplo, de un cierto orden o un cierto desorden diseñado, y no hay una fórmula. Cada texto requiere un distinto trabajo y una distinta sintonía, y hay textos que no son para que una las edite, por muy buenos que sean. Una tiene más afinidad con cierto género. En tu caso, ¿con qué tienes más afinidad, o con qué has identificado, o cómo definirías tu Yo creo que con narrativa y cuento, pero uh-huh, es porque es lo que más he leído y es lo que más he escrito yo. Uh-huh. Yo creo. Espero que la gente esté de acuerdo. ¿Cómo es decías que era muy distinto el trabajo con las traducciones japonesas?
Sí, porque todo esto de tal vez este párrafo podría ir más adelante porque me estás explicando de manera anticipada esto que sería muy interesante si me entero después, ¿ya? Yo no puedo hacer eso en una traducción. Por ejemplo, esta novela, La ciudad de los cadáveres de Yoko Ota, estaba inédita en castellano hasta hace un mes. La escribió una señora muy poco después de la caída de la bomba atómica en Hiroshima. Ella estaba en Hiroshima, ella sobrevive y empieza a ver que a su alrededor toda la gente se está muriendo. Los supervivientes empiezan a morir por radiación, ya no por la explosión, ¿ya? Entonces ella ya era escritora y siente esta urgencia y dice: yo tengo que dejar testimonio de eso. Entonces agarra cualquier papel y empieza a escribir esto pensando que se va a morir mañana, porque ella también en su mente se iba a morir de radiación. Y en 1945 el conocimiento sobre los efectos de la radiación no eran tan precisos y tan correctos como se tienen hoy. Entonces ella va contando cosas que hoy sabemos que están erradas. Entonces yo no le puedo decir al traductor: no, arréglame esto. Porque no, la novela es así, da cuenta de un momento, da cuenta de una época y tiene párrafos de distinta naturaleza, donde va contando su experiencia, donde va contando lo que estudia o lo que pasó esa noche de la explosión o las reflexiones posteriores. Y por ejemplo, me podría decir: ¿sabes qué? Podríamos tirar la nota del pie de página, todos los conocimientos técnicos que leyó en el diario. Y no, eso yo se lo puedo decir a un chileno que está escribiendo hoy, estamos revisando, pero este libro es así. Y da cuenta de eso, da cuenta de ese momento y de una manera de traspasar un conocimiento que para ella en ese momento era urgente, porque era algo que estaba sucediendo y no sabíamos lo que era como humanidad, no lo entendíamos. Entonces, esos errores es fundamental que queden ahí. Y ahí no los puedo corregir. Sí puedo corregir que, por ejemplo, a veces hay cosas del japonés, de hablar con respeto, hay distintas jerarquías, hay una habla honorífica y todo eso, que acá no existe, y ciertas asimetrías en las relaciones. Entonces, en otro texto, hablando con un traductor un poquito más joven, porque Juan Luis Pereló es uno de los traductores más talentosos, porque es muy leído además, es mayor, no es mayor, un poquito mayor que yo, pero eso hace que tenga muchos años de carrete traduciendo, entonces ya sabe enfrentar estas cosas. Estaba hablando con un traductor muy muy joven y decía que no sabía cómo enfrentar esta asimetría en una relación, donde la mujer siempre trataba honoríficamente al hombre y el hombre no la trataba honoríficamente. Pero era una relación de tú a tú. Entonces, ¿qué hacemos con eso? Entonces, tal vez ella lo trata de usted a él, pero él a ella no. Entonces, ¿cómo lo transmitimos? ¿Se entiende o no se entiende? Esas cosas podemos ir probando y revisar que sea consistente a lo largo del libro para que la voz suene normal. O, por ejemplo, me acordé de un libro del año 86 que reeditaron, no sé, hace poco, pero no le hicieron ni un cambio. Entonces decía que la señora se pone un kimono, nota al pie de página, kimono, vestimenta tradicional japonesa. ¿Ya? Eso, ¿qué haces con la nota al pie de página y con las cosas que no se entienden? Haces una nota al pie, incorporas lo que es, qué privilegias, que se entienda o no se entienda, o dices que se puso una capa, no sé, eso tal vez es la peor solución, pero muchas veces qué tan importante es eso y hasta dónde cedes, qué tipo de texto es un texto crítico, súper analítico, donde tiene sentido que tengamos 80 notas al pie de página, por página, o es un texto más fluido, donde se narra una historia y tal vez no tengo que explicar a cada rato que no se ponen calcetines, se ponen tabi, que son esos calcetines donde se paran los deditos en dos. Ya tal vez no tengo que explicar eso, tal vez casi no importa que el niño se pone los calcetines y sale a correr. Ya. ¿Importa o no importa? Sopesémoslo.
porque no siempre hay una única respuesta, todo depende del libro, naturaleza, la colección en la que se inserta. No sé, pues está esta colección Cátedra, donde son los libros súper estudiados y llenos de notas al pie de página, con un público bien académico, súper específico. Y a veces ese libro, que a una le puede parecer muy entretenido, puede asustar a otra persona. Y lo puede abrir y va a decir, yo no estoy capacitado para leer esto. Yo no quiero causar eso. Entonces hay que ir sopesando todo eso. Además de, en muchos casos, inventar el libro. Tengo un autor, japoneses son re buenos para fundar revistas unidas por una estética, pelearse, separarse, fundar nuevas revistas, ¿ya? Y muchos de esos cuentos no llegan a un libro porque a ellos les acomoda esto. A veces sí se hace un libro, a veces hacen unos libros como con 20 cuentos que a cada tanto cabida no tienen, no todos son igual de buenos, entonces una va seleccionando textos. Uh-huh. Entonces ahí con el traductor tú puedes ir inventando un libro, es decir, este texto tiene que ver con este otro que hablan de una época, y armas un libro de cuentos, por ejemplo, que es una selección de ese autor, y ese es un libro que como tal antes no existía. O sea, la labor de la traducción tiene harto que ver con la de la edición, podría decirse. Es que como este es un idioma que todavía nos es lejano y hay menos fuentes, no es como, si a ti te gusta un libro en inglés o en francés, es mucho más fácil decir, vamos con este. Y la traducción es más barata y si te equivocas al escogerlo, lo escogiste con mayor conocimiento de causa. Y te equivocaste nomás. Pero aquí es más difícil escoger. Tienes que confiar en el traductor, en su criterio y también trabajar con él. Si los traductores no nacen formados. O sea, yo trabajando con Juan Luis he aprendido un montón porque él ya enfrentó estos problemas antes. Y me cuenta, mira, decidí hacer esto. Y digo, obvio. Pero no es tan obvio. Cuando ya está resuelto es súper obvio. Uh-huh. Funciona súper bien, fluye súper bien. Pero porque lleva más de 20 años traduciendo. Entonces los traductores más jóvenes, que son más formados en el idioma que en la traducción, y mucho menos en la traducción literaria, todavía no tienen esas herramientas. Entonces hay que ir trabajando. De la ciudad de los cadáveres, hablemos de los libros que trajiste. Traje mucho, tú me dijiste que trajera como 2 y traje 1000. Está perfecto. Era para... No, traje 1000. Traje un par. 1000. Traje 1000. Aquí, está la caja. Está afuera. Traje este libro, se llama Por el rabillo del ojo, que es un libro de haikus. Lo traduje yo. Yo traduzco haiku para aprender japonés. Y de pronto eso creció mucho y dije, ya, publiquémoslo. Y me gusta mucho porque incluso antes de fundar Noctámbula, cuando una en Word juega a hacer libros, no sé si todo el mundo juega eso, pero yo jugaba a hacer libros en Word, tal vez tenía que ser editora, ¿ya? Me armaba libritos de ella, buscaba, ella no estaba traducida al castellano, hay muy poco en inglés, fue ridiculizada en vida, una mujer muy inteligente que vivió la primera mitad del siglo XX, en una época donde las mujeres tenían que ser buenas madres y fieles esposas, o lo di vuelta, no sé, pero el rol era que fueran madres y esposas, y para eso eran criadas. El colegio estaba diseñado para que una mujer en su posición social aspirara a eso e hiciera eso, mientras los hombres tenían una crianza más del mundo hacia afuera, y ella se ve muy atraída por la literatura y siempre está sufriendo porque siente que cuando es madre no es poeta, y cuando es poeta es una pésima madre, y todo eso está reflejado en su literatura, en una poesía que históricamente es como de pajaritos y plantitas y el bosque y suena un trueno. Ya, ella junta eso en la ciudad,
porque ya la gente empieza a vivir en ciudades, y lo atraviesa con este rollo suyo de ser mujer y querer ser poeta y sentir que lo hace todo mal. Y estoy muy contenta de por fin haberlo sacado y dar a conocer su trabajo, porque fue injustamente invisibilizada por décadas. ¿Y esto existía como libro en japonés o tú hiciste la selección de haikus de ella? Exacto. Los libros de haiku en japonés tienen como 600 haiku y no son buenos todos los haiku. No, es que nosotros del lado de acá del mundo hemos sido muy mal acostumbrados porque con el haiku es chiquito y se puede subir uno a internet o poner uno de epígrafe. Hemos sido educados en el haiku bello, pero hay haikus feísimos, hay haikus malos, hay haikus mala onda. No encontré un haiku que decía así como Navidad, de nuevo la hermana y su caracho, una cosa así. ¿Ya? Entonces no estamos acostumbrados a ese tipo de haiku y hay muchos haiku que es muy difícil de traducir porque hace referencia a una parte de la ciudad que no conocemos. Entonces sí, hice una selección. La mayoría de los libros de haiku que conozco de la tradición española y de la tradición gringa también son selecciones. Hay muy pocos que son el libro como lo pensó el poeta. ¿Qué más trajiste de libros lo que yo te había pedido eran libros que fueran significativos para ti? Sí, traje El fallo muscular de la colección En lengua materna. Es de un dramaturgo, Cristian Cristino. Como yo escribo dramaturgia y a veces estoy cerca de la dramaturgia, encuentro que hay un diálogo enorme entre lo que se habla en dramaturgia con los temas de la sociedad contemporánea y los temas de la literatura, pero suele no cruzarse el diálogo. No nos enteramos de que hay un diálogo entre los textos porque no hay un diálogo entre las personas, porque somos muy de nicho. O sea, esto ocurre en el teatro esto ocurre en la literatura, Uh-huh. ¿ya? Y yo conozco el trabajo de Cristian Cristino, me gusta bastante, y le dije que si tenía algún texto que él considerara que era más narrativo, y trabajamos en El fallo muscular, que es sobre un joven que hace pesa para llegar al fallo muscular, que es ese momento en que el músculo se rompe y después crece, porque él quiere ser, ¿qué hace? ¿Cómo se llama esto? ¿Como físico-culturista? Eso, es físico-culturista, y practica las poses y va reflexionando de la relación con un amigo, es como todo un juego del cuerpo y las relaciones homoeróticas entre hombres que no, pero sí también hay un plot twist final que no lo puedo contar porque spoiler es malo. Y me gusta mucho porque este libro une esos dos mundos que yo creo que deberían dialogar más, y el trabajo de Cristian Cristino es hermosísimo. Y en este libro, por ejemplo, si recuerdas cómo fue la conversación, un poco como lo que me estabas contando antes, cómo era el trabajo de edición? ¿Conversaron mucho tiempo? ¿Te llegó el manuscrito? ¿Tú lo buscaste? Yo le había invitado a presentar un manuscrito porque conozco su obra. Bueno, hay unas obras de teatro que son puro diálogo, hay unas obras de teatro que son más monólogos, son más reflexivas, hay otras obras de teatro que son un texto que puede decir cualquier actor, y eso lo decía el director. Entonces yo había conocido obras de Cristino que tenían esta particularidad de transitar como el diálogo o ese texto que se podría leer muy bien. Y había leído un par de obras, y para mí esto podía habitar tanto la escena como un texto que se pudiera leer en solitario. Entonces le decía, mándame algo. Ya, entonces dijo, estuve pensando en proyectos y temas que he investigado y creo que este puede funcionar. Déjame darle una vuelta para ver qué cosas son muy escénicas, qué cosas no lo son tanto.
y llega un primer manuscrito y se trabaja eso que te contaba. Esto no se entiende mucho porque tú lo tienes muy en tu mente y por eso es obvio para ti, pero tal vez hay que explicarlo un poco más o hacer que esto fluya mejor o no, o cómo disponer. Los capítulos tienen nombres de poses de competencia de físico-culturismo. Entonces, cómo disponer esos capítulos, van seguidos o no, cuánto aire le doy o no. Estos personajes hablan atolondradamente o hay más una reflexión, y eso condiciona también cómo se dispone el texto en la página. ¿Qué otro? Traje que me encantó porque es muy bonita esta novela. La imprudencia de Lo Hui Fang fue la primera traducción que traje de un idioma europeo. Ella tiene ese nombre vietnamita, pero es francesa. Ya. Porque su familia huye de Vietnam a Laos cuando viene el comunismo y se separa Vietnam, Vietnam del Sur, la guerra, bla. Y de Laos vuelven a huir y huyen a Francia. Y ella se cría muy francesamente. Y esta novela trata de eso, una protagonista con un cerebro muy francés, un estilo de vida muy francés. Muere la abuela y tienen que viajar a Laos de vuelta. Y eso la enfrenta con la tradición que ella no tiene, con el pasado de su familia, del que se habla poco, del hecho de que ella sea tan francesa, porque ella se va más chiquita que los demás, porque los demás ya estaban más viejos. Ella sea tan francesa en una familia que nunca se integró bien. Ella no tiene acento en francés, su familia tiene acento en francés, ella habla pésimo el vietnamita y de hecho hasta camina como extranjera en Vietnam, como que la detectan de lejos. Es como, la no vietnamita. ¿Ya? Entonces, toda esa reflexión sobre la identidad, la familia, la cultura, el choque entre los valores familiares del confucianismo contra los valores más de las libertades personales, que son como muy franceses, para mí dialogaban enormemente con el Chile contemporáneo, con el pasado. Tal vez nuestras abuelas no migraron de Vietnam, pero migraron de un campo que tenía otros valores. Y me parecía que esto entraba en diálogo con nuestra sociedad. Y trabajé con un traductor que también es escritor, que es Febre Llana, y me gustó mucho trabajar con él. Creo que fue una búsqueda distinta a esa búsqueda en japonés, donde vas confiando mucho en un proceso donde vamos los dos juntos mucho rato. Aquí yo me pude desligar un rato de este proyecto mientras era traducido, y después vuelvo y me enfrento a una novela que era como la imaginaba, porque yo en francés la había mirado así como en diagonal nomás. Uh-huh. Y dije, ya, me gusta el tono, pero mi francés no me da para leerla entera, entonces voy a estar 6 meses y voy a decir, creo que me gusta. No, entonces me gustaba mucho el tono, y aposté por ella porque me gustaba el tono y porque me gustaba la temática según se veía del primer capítulo y del brochure de la editorial francesa. Una editorial que me gusta mucho, que se llama Actes Sud, que es una editorial muy con un catálogo exquisito. Así. Si Noctámbula crece, me encantaría que tuviera un catálogo como el de Actes Sud, pero chileno. Y me encantó esa experiencia del enfrentarme a esta traducción de un idioma no tan lejano, con otros tiempos, con otra fluidez. Fue menos... No me tuve que poner casco y trabajar. Esto me gustó. Además es una novela hermosísima. Pensando en la colección que se llama Lengua Materna, y en esto que hemos hablado de Japón, y ahora que me estás mostrando esto, ¿cuál es como tu relación personal con el idioma o los idiomas? Me encantan los idiomas, me gustan muchísimo.
Me gusta pensar las semejanzas, las diferencias. Lo que más me gusta de Netflix es ver series en italiano, francés, portugués, como esos idiomas que están al lado. Uh-huh. Y son muy parecidos pero distintos, entonces tienen otras metáforas, tienen otros homónimos. Me fascina enormemente. Me encanta pensar las lenguas. Mucho. Y para terminar, te quería pedir si podías leer un párrafo de algo. No, ¿por qué no? Me carga leer. ¿En serio? ¿Tienes una voz tan bonita? En voz alta. No, creo que ¿por qué te carga pésimo. leer? No, hablemos de eso. Me ¿Por qué te carga leer? Porque como he trabajado en teatro, he estado ¿Ya? junto a gente que lee muy bien, po. Mira. Entonces me da cosita. Entiendo. Déjame buscar. No quiero leer La ciudad de los cadáveres porque es muy oscuro. No voy a leer El fallo muscular porque Cristino lo lee muy bien. Entonces, si me escuchas leyendo esto, me va a pegar. No voy a leer un haiku porque no leo poesía en voz alta. Así que estoy buscando aquí La imprudencia. ¿Por qué no lees poesía en voz alta? Que no, la mata. Qué vergüenza. Un párrafo de casi al final de La imprudencia. Estiras tu mano. No nos decimos nada. Avanzas sin tropiezos. No me indicas nada. Nada de muros, de entrada principal, de caminos con números. Aquí estamos, en el pozo sin contornos, en este lugar que siempre fue para mí una abstracción. Vagas a tus anchas, ya familiarizado con la geografía. Al medio de la vegetación se encuentran las lápidas monolíticas, lisas, geométricas. Las más viejas, aquellas que la familia ha descuidado por falta de dolor, de amor o de fe, son el escenario de una vida abundante, ungida con un concentrado de flora e insectos. Es hermoso, no me atrevo a decírtelo, pero me sorprendo con toda esta belleza encerrada en este lugar muerto. Esto fue Colofón, un podcast de Fundación La Fuente.